Mi nombre es Valeria Gómez. Tengo 27 años y soy creadora de contenido en Internet. Mi canal de YouTube está dedicado a explorar lugares embrujados y narrar historias de terror basadas en leyendas locales. Desde que empecé hace 3 años, había visitado lugares como panteones olvidados, casas abandonadas y hasta hospitales psiquiátricos clausurados. Sin embargo, nunca imaginé que un proyecto en Real de 14 marcaría el final de mi carrera y quizás de mi vida. Había oído hablar mucho de Real de 14, un pueblo lleno de historias, misticismo y un pasado marcado por la minería. Decidí que mi siguiente video sería un documental sobre las minas abandonadas y sus leyendas, especialmente la del duende maldito. Mis seguidores estaban emocionados, y yo también, aunque había algo en el aire desde que llegué al pueblo. Las calles empedradas y las construcciones antiguas parecían susurrar secretos, y los pocos habitantes que encontré me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando pregunté por las minas, muchos se persignaron y me advirtieron que no fuera sola. Las minas están malditas, señorita. Si escuchas risas o ves algo extraño, sal corriendo y no mires atrás, me dijo una anciana en el mercado. Yo lo tomé como parte del folclore local, perfecto para mi documental. No sabía lo equivocada que estaba. Alquilé una pequeña habitación en una posada y pasé el primer día grabando tomas del pueblo y entrevistando a los lugareños. Sus historias coincidían. El duende era un ser malévolo, protector de las riquezas de las minas, que castigaba a los codiciosos y a los curiosos. Esa noche, mientras revisaba el material en mi laptop, escuché un golpe en la ventana. Era extraño, porque mi habitación estaba en el segundo piso. Al asomarme, no vi a nadie, solo la oscuridad del callejón. Pero al regresar a mi escritorio, vi algo en mi cámara, un clip que no recordaba haber grabado. Era una toma de un túnel oscuro, con un sonido de fondo que parecía una risa aguda. Pensé que tal vez había presionado el botón de grabar por accidente durante el día, aunque algo no encajaba. Al día siguiente, contraté a un guía local llamado Samuel, un hombre de mediana edad con rostro serio y manos callosas. Accedió a llevarme a una mina abandonada, pero con la condición de que no tardáramos mucho. No quiero estar ahí cuando caiga la noche, dijo. Cargada con mi equipo, nos adentramos en la mina. El aire era denso, y el eco de nuestros pasos hacía que cada sonido pareciera más cercano. Samuel me contó sobre los mineros que desaparecieron en el siglo XIX y los avistamientos del duende, mientras yo grababa todo con mi cámara. En un punto del recorrido, escuchamos algo, un pequeño golpe, como si alguien lanzara piedras desde las sombras. Samuel se detuvo de golpe. Es hora de irnos. Espera, aún no he terminado de grabar, le respondí, apuntando mi linterna hacia el túnel. Y entonces vi una figura pequeña, con ojos brillantes y una sonrisa macabra, que se asomó entre las rocas y desapareció rápidamente. Samuel estaba pálido. No debimos venir, esto fue un error. Antes de que pudiera responder, me arrebató la linterna y echó a correr, dejándome sola en la oscuridad. «Samuel, regresa», grité, pero mi voz se perdió en el eco de la mina. Encendí la lámpara de mi cámara y seguí caminando, buscando la salida. Pero los túneles parecían interminables, como si cambiaran de forma a cada paso. Entonces comenzaron los sonidos, risas, pasos apresurados y susurros que decían mi nombre. «Valeria. Valeria». Después de lo que parecieron horas, llegué a una cámara más amplia. Allí, en el centro, estaba el duende. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero su presencia era maligna. Su piel grisácea brillaba bajo la luz de mi cámara, y sus ojos, 2 pozos oscuros, me perforaban el alma. «Has venido por lo que no te pertenece», su voz un susurro que retumbaba en mi mente. «No quiero nada. Solo estaba grabando», traté de explicarle. Entonces escuché al duende riendo,
¿Crees que puedes entrar en mi reino, llevarte mis secretos y salir ilesa? Ahora eres mía. Antes de que pudiera moverme, algo invisible me sujetó. Sentí un frío que se apoderaba de mi cuerpo, como si algo estuviera entrando en mí. Intenté gritar, pero no pude. En mi mente aparecieron imágenes de mineros muertos, túneles derrumbados y el duende riendo, siempre riendo. Cuando desperté, estaba fuera de la mina, en la entrada, con mi cámara a un lado. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero al revisar los clips grabados, vi algo que me heló la sangre, yo caminando por la mina, pero con los ojos en blanco y una sonrisa torcida, como la del duende. No volví a publicar videos. Desde aquel día, cada vez que intento grabar algo, aparecen sombras y risas en mis clips, aunque esté sola en mi habitación. Los susurros nunca se han ido, y a veces, al mirarme al espejo, veo al duende reflejado en mis ojos. Sé que él me sigue, que su maldición me persigue. Y si estás viendo esto, es porque me atreví a grabar una última advertencia: nunca entres a las minas de Real de 14. Porque una vez que el duende te encuentra, jamás te deja ir. Mi nombre era Santiago Vargas. Digo era porque, aunque mi cuerpo sigue aquí, mi alma fue arrebatada hace mucho tiempo. Esta es la historia de cómo me convertí en lo que soy, un prisionero de un ente maldito, atrapado en la oscuridad eterna. Corría el año 1823. Yo trabajaba en una de las minas de Real de 14, en San Luis Potosí. Éramos un grupo pequeño de hombres endurecidos por la labor diaria. La vida bajo tierra era un infierno, pero no conocíamos otra manera de ganarnos el pan. La mina era peligrosa, con túneles inestables y un aire denso que se te clavaba en los pulmones. Sin embargo, lo más temido por los mineros no eran los derrumbes ni el polvo negro que enfermaba a los pulmones, sino las historias de un duende que habitaba las profundidades. Se decía que era una criatura codiciosa y maligna, que protegía los tesoros escondidos en la mina. Yo nunca creí en esas historias, hasta que lo conocí. Una mañana, mientras trabajábamos en un túnel recién abierto, mi compañero Joaquín y yo encontramos algo que nunca habíamos visto antes: una roca grande incrustada con vetas de oro puro. Era una fortuna, suficiente para comprar nuestra libertad de aquella mina maldita y asegurar un futuro para nuestras familias. Joaquín me miró con una sonrisa codiciosa. Esto es nuestro, Santiago. Nadie tiene que saberlo. Asentí, aunque algo en mi interior me inquietaba. Pero antes de que pudiéramos mover la roca, escuchamos un ruido, un sonido que no tenía cabida en aquel lugar, una risa aguda y burlona que parecía venir de todas partes. Joaquín y yo nos miramos, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Pero el deseo por el oro fue más fuerte. Son cuentos de viejas, dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Mientras intentábamos sacar la roca, sentí un frío extraño que se colaba por los túneles, un frío que no pertenecía a la mina. Entonces, lo vi por primera vez. Una figura pequeña emergió de las sombras, apenas visible con la luz de nuestras lámparas. Era un hombre diminuto, pero no parecía humano. Su piel era grisácea, sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su sonrisa torcida mostraba dientes afilados. El oro no es para ustedes, dijo, con una voz que no era más que un susurro, pero que resonó en mi cabeza como un trueno. Joaquín se puso de pie, desafiante. Aléjate, engendro. Esto no te pertenece. El duende rió, una risa que helaba la sangre. Dio un paso hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, lo sentí. Una fuerza invisible me atravesó como un relámpago. Fue como si mi cuerpo dejara de ser mío, como si algo se hubiera instalado en mi mente, controlando cada pensamiento, cada movimiento. No podía controlar mi cuerpo, pero lo sentía todo: el peso de mi pico en mis manos, la mirada incrédula de Joaquín cuando levanté la herramienta y la bajé con toda mi fuerza sobre su cabeza. El golpe fue brutal.
Joaquín cayó al suelo, su rostro desfigurado por el impacto, mientras la sangre oscura se mezclaba con el polvo de la mina. Quise gritar, detenerme, pero no podía. Mi cuerpo seguía golpeándolo, una y otra vez, hasta que quedó irreconocible. El duende estaba frente a mí, observando con satisfacción. Bien hecho, Santiago. Ahora el oro es nuestro. El peso de la maldición. Cuando recobré el control de mi cuerpo, Joaquín estaba muerto y el duende había desaparecido. Pero algo dentro de mí había cambiado. Podía sentirlo en mi cabeza, una presencia que susurraba y reía, que me obligaba a regresar a la roca de oro. Intenté salir de la mina, pero mis piernas no respondían. Una fuerza invisible me arrastró de vuelta al lugar del crimen. Allí estaba la roca, brillante y maldita, y junto a ella, el duende, sonriendo. Ahora eres mío, Santiago. Como todos los que ceden al deseo. Una eternidad en la mina. Desde aquel día, no volví a ver la luz del sol. Mi cuerpo dejó de envejecer, pero mi alma se marchitó. La roca de oro sigue allí, intacta, un cebo para los codiciosos que se adentran en la mina. Y yo, poseído por el duende, soy su guardián. A veces, los mineros escuchan mi voz, un eco en los túneles oscuros, advirtiéndoles que se alejen. Pero los más necios no me escuchan, y terminan como Joaquín. Así ha sido por décadas, tal vez siglos. Estoy atrapado aquí, en la oscuridad, condenado a proteger un tesoro que nunca podrá ser mío. Si alguna vez te encuentras en las minas de Real de 14 y escuchas una risa aguda o un susurro que te llama por tu nombre, no sigas adelante. Da la vuelta y corre. Porque si llegas hasta la roca de oro, el duende y yo estaremos esperándote. Y no habrá escapatoria. Soy Arturo Salgado. Vivo en la Ciudad de México junto con mi esposa Sofía y nuestros 2 hijos, Emiliano de 10 años y Mateo de 7. Siempre hemos sido una familia curiosa, amante de los viajes y la aventura, y por eso decidimos visitar Real de 14, en San Luis Potosí, un pueblo mágico conocido por su historia minera y su misticismo. Nunca imaginé que este viaje cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos al pueblo después de un largo trayecto en auto, atravesando el famoso túnel Ogarrio, que conecta el mundo exterior con este rincón casi detenido en el tiempo. Las calles empedradas y las construcciones antiguas nos transportaron a otra época. Desde el principio, sentí un aire extraño, pesado, pero lo atribuí al cansancio del viaje. Uno de los atractivos principales del lugar eran las minas abandonadas, que en su apogeo habían sido fuente de riqueza gracias a la extracción de plata. Los niños estaban emocionados por explorar una de ellas, y Sofía y yo decidimos contratar a un guía local que nos llevara a una de las minas más famosas, la Mina del Diablo. La advertencia del guía. Nuestro guía, un hombre mayor llamado Don Ernesto, nos recibió con una sonrisa nerviosa. Antes de entrar, nos advirtió que las minas eran peligrosas, no solo por su estructura inestable, sino por otras cosas que habitaban allí. Aquí no solo hay historias de mineros que se quedaron atrapados, nos dijo. También hay relatos de seres que no son humanos. Si escuchan algo extraño o ven algo que no puedan explicar, no se detengan, no hablen, y sobre todo, no toquen nada. Sofía y yo intercambiamos miradas. Pensamos que se trataba de una táctica para añadir misterio al recorrido y hacerlo más interesante para los turistas. Pero los ojos de Don Ernesto reflejaban algo más, miedo genuino. Entramos a la mina y la temperatura bajó de inmediato. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezclado con humedad. La linterna del guía iluminaba los estrechos pasillos, mientras Emiliano y Mateo caminaban fascinados, tocando las paredes llenas de vetas plateadas. Después de avanzar unos metros, escuché algo. Al principio pensé que era el eco de nuestras pisadas, pero era diferente, un sonido agudo,
como una risa que rebotaba en las paredes de la mina. ¿Lo escucharon?, pregunté en voz baja. Don Ernesto asintió, su rostro tenso. Sigan caminando. No hagan caso. Pero los niños no podían ignorarlo. Mateo señaló hacia un pasillo lateral oscuro. Vi algo moverse ahí, dijo con emoción, como si estuviera jugando. Sofía lo tomó de la mano. No te alejes, Mateo. Avanzamos un poco más hasta llegar a una cámara más amplia, donde antiguamente los mineros extraían plata. Allí, don Ernesto nos contó algunas historias de la mina. Mientras hablaba, sentí que algo nos observaba. De repente, Emiliano gritó: «Ahí está. Un hombrecito». Volteamos en dirección a donde él señalaba y lo vimos, una figura pequeña, apenas de 1 metro de altura, con piel grisácea y ojos enormes que brillaban en la penumbra. Vestía harapos y tenía una sonrisa torcida, llena de dientes amarillos y afilados. El duende nos miraba fijamente desde una esquina, sosteniendo lo que parecía un pequeño saco. Su risa aguda resonó en la cámara, y de un salto desapareció por uno de los túneles. «¡Corra!», gritó don Ernesto. Sin pensarlo, seguimos al guía, pero los niños estaban aterrados y se movían más despacio. Las risas del duende se multiplicaron, como si hubiera más de uno. Podía sentirlo cerca, susurros y pasos detrás de nosotros. En un momento, Emiliano tropezó y cayó al suelo. Cuando me detuve para levantarlo, vi al duende nuevamente, esta vez mucho más cerca. Extendía una mano huesuda hacia mi hijo. «¡No te lo lleves!», grité, y con todas mis fuerzas lancé una piedra hacia la criatura. El duende soltó un chillido y retrocedió, pero no desapareció. Don Ernesto sacó un rosario y comenzó a rezar en voz alta. Las risas y los susurros se hicieron más intensos, casi ensordecedores, pero poco a poco comenzaron a desvanecerse. Corrimos sin detenernos hasta llegar a la salida de la mina. Cuando finalmente vimos la luz del día, todos estábamos pálidos y temblorosos. Don Ernesto, jadeando, nos explicó lo que había ocurrido. Ese era el duende maldito de la mina del diablo. Dicen que era un minero que traicionó a sus compañeros por codicia y fue castigado para vagar eternamente en las profundidades. A veces intenta llevarse a los niños, porque cree que son almas puras que pueden liberarlo de su condena. Regresamos al hotel esa misma noche y al día siguiente abandonamos Real de 14. Aunque han pasado varios meses desde ese viaje, mis hijos siguen teniendo pesadillas con el duende. Incluso yo a veces despierto en la madrugada, jurando escuchar su risa aguda en la oscuridad. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no debemos tomar a la ligera, y si alguna vez visitas una mina abandonada en Real de 14, recuerda las palabras de don Ernesto: no toques nada, no hables con nadie. Si ves algo que no puedes explicar, sigue caminando. Corría el año 1735, en los albores de la fiebre minera que se extendía por el virreinato de la Nueva España. Real de 14 aún no era el pueblo mágico que conocemos hoy, sino un paraje hostil, rodeado de montañas escarpadas y leyendas ancestrales. Las tierras pertenecían al pueblo huachichil, quienes veneraban y temían las montañas, considerándolas sagradas y hogar de espíritus protectores. Fue en este lugar remoto donde comenzó la tragedia que daría origen al duende maldito, una historia de avaricia, traición y condena eterna. Hernán Valverde era un buscador de fortuna, un hombre español sin escrúpulos que había llegado al Nuevo Mundo en busca de riqueza. Su reputación lo precedía, un hombre astuto, codicioso y dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener lo que deseaba. Al enterarse de los rumores sobre una montaña rica en plata, Hernán reunió a un grupo de hombres para explorar el área. A pesar de las advertencias de los indígenas huachichiles, quienes le suplicaron que no profanara las tierras sagradas, Hernán desestimó sus palabras como supersticiones. Las montañas no pertenecen a nadie,
dijo con una sonrisa burlona, y lo que está bajo tierra será mío. Después de semanas de excavaciones infructuosas, Hernán se desesperó. Una noche, mientras bebía en su tienda, escuchó una risa aguda que parecía provenir del viento. Al salir, encontró a un anciano huachichil de rostro marchito, que lo miraba con ojos que parecían ver más allá de la carne y el hueso. ¿Buscas plata?, preguntó el anciano, su voz cargada de un peso sobrenatural. Hernán asintió. Puedo guiarte al lugar donde yace el mayor tesoro de estas montañas, pero hay un precio. Hernán, creyendo que se trataba de un truco, rió. ¿Qué precio? ¿Oro o esclavos? El anciano negó con la cabeza. El precio será tu alma y las de aquellos que te sigan. La montaña no da sin cobrar. Sin pensarlo dos veces, cegado por su ambición, Hernán aceptó. Al día siguiente, siguiendo las indicaciones del anciano, Hernán y su equipo encontraron una veta de plata tan rica que superaba cualquier cosa que hubieran visto. El metal brillaba como si estuviera vivo, emitiendo un resplandor que hipnotizaba a quienes lo contemplaban. El equipo comenzó a trabajar sin descanso, extrayendo toneladas de plata y celebrando su buena fortuna. Pero Hernán no podía ignorar las extrañas ocurrencias, herramientas que desaparecían, sombras que se movían entre los túneles y una risa aguda que resonaba en la profundidad de la mina. Un mes después, Hernán comenzó a sospechar que sus hombres planeaban quedarse con parte del botín. Consumido por la paranoia, decidió eliminarlos uno por uno. En una noche oscura, organizó un banquete y los envenenó, dejando sus cuerpos en el túnel más profundo de la mina. Sin embargo, lo que Hernán no sabía era que el anciano huachichil lo observaba desde las sombras. Al completar su traición, el anciano apareció nuevamente, esta vez con una figura pequeña a su lado, un hombrecillo deforme con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. Has cumplido tu parte del pacto, Hernán Valverde. Ahora es el turno de la montaña. Antes de que Hernán pudiera reaccionar, el duende saltó sobre él, clavando sus garras en su pecho. Sentía como si algo ardiente lo devorara desde dentro, mientras su cuerpo se retorcía de dolor. Su carne comenzó a encogerse, su piel a volverse grisácea, y sus ojos a brillar con un rojo antinatural. El anciano observó con frialdad mientras Hernán se transformaba en algo no humano. Ahora eres el guardián de este lugar. Tu avaricia será tu castigo eterno. Desde ese día, la mina fue abandonada por los pocos sobrevivientes que lograron escapar. La veta de plata quedó intacta, pero nadie osaba acercarse. Quienes lo intentaban escuchaban risas y pasos, y algunos aseguraban haber visto al duende, una figura pequeña y grotesca que protegía los tesoros de la montaña. La leyenda se esparció, y los huachichiles la contaban a quienes se atrevían a llegar. El duende no solo era Hernán Valverde, sino la encarnación de la avaricia y la traición, condenado a vagar por la mina, tentando a los codiciosos y reclamando sus almas como parte de su eterno castigo. Hoy, la mina sigue siendo un lugar de misterio y miedo. Los pocos valientes que se han aventurado en sus túneles afirman haber visto sombras y oído risas agudas. Algunos han regresado, pero muchos más han desaparecido, dejando solo rumores y advertencias. El duende maldito de Real de 14 sigue ahí, esperando pacientemente a que el próximo incauto caiga en la misma trampa que lo convirtió en lo que es, un guardián eterno de la maldad y la riqueza de la montaña. Esto ha sido todo por hoy, no olvides darle like, seguirnos y darle a la campana para que no te pierdas en la oscuridad. Nos vemos en la próxima. O quizás no.